És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. A la cua sumida contra Covid-19. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Me presento, soy Laura y trabajo en la ludoteca de Buenavista, pero estos días como vosotros me tengo que quedar en casa. Pero desde casa también podemos seguir aprendiendo y divirtiéndonos. Hoy os traigo una propuesta artística, divertida, fácil y casi mágica, ya veréis. Es papel marmolado, como este y como este. Mirad, para hacerlo necesitaremos los siguientes materiales: espuma de afeitar, colorante alimentario o también puede ser témperas, acuarela diluida en agua. Necesitaremos también una regla o un listón de madera, un trozo de cartón, pinceles o un palillo y una bandeja y por último un folio blanco. Para empezar tenemos que colocar en la bandeja la espuma de afeitar. Para ello primero hay que agitar con mucha fuerza y vamos llenando nuestra bandeja de espuma de afeitar. Así. Como veis, encima de mi mesa he colocado una bolsa de basura para evitar manchar demasiado. Rociamos bien la espuma por toda la bandeja y después cogeremos el colorante o la acuarela o la témpera e iremos dejando caer gotitas. Primero voy a poner unas gotitas de color amarillo. 1, 2, 4, 5... Como queráis. Podéis poner más, podéis poner menos. Podéis probar diferentes cantidades. Cuanto más colores, más chulo. Pero tampoco sin pasarse. Ahora vamos a poner unas gotitas de color rojo. Como teníamos amarillo y azul, los he mezclado y también he hecho color verde. Y vamos a ponerlos. Por aquí, por aquí. Intentamos distribuirlo bien por toda la espuma. Y por último voy a poner el color azul. A ver si. Mirad. Ahora, con un pincel por la parte de detrás o con un palillo si queremos hacer trazos más finos, vamos uniendo los colores por encima de la espuma. Vamos haciendo trazos, haciendo una especie de dibujos, así. Si queremos hacer más detalle, cogeremos un palillo y iremos expandiendo nuestros colores. Podemos hacerlo también a lo loco, que es más divertido. Cada uno que vaya probando la técnica que más le gusta. ¿Veis? Se van mezclando los colores y está quedando un arco iris muy especial, ¿verdad? Bien mezclado, así. Ahora cogeremos nuestro folio blanco, lo colocaremos encima de la espuma, presionaremos un poquito, que se aplaste bien contra la espuma
que se moje bien por todas las esquinas, por el centro. Y después, con cuidadito, retiraremos el folio. Mirad cómo ha quedado, ¿eh? Retiraremos el folio, lo colocamos sobre la mesa y ahora es donde interviene la regla, un trozo de cartón, un listón de madera, un trozo de cartulina también nos podría servir y lo colocamos justo encima del folio y haciendo presión, mirad cómo va saliendo el dibujo del papel marmolado. ¿Qué os parece? ¿A que es casi mágico? Y con este papel podemos utilizarlo para hacer marcos de fotos, para hacer sobres, para decorar nuestras manualidades, para todas las cosas que se nos ocurran. Espero que os guste esta actividad y que os animáis a hacerla conmigo. Y ya sabéis, yo como vosotros me quedo en casa. Un beso.